esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no, os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que se acaba de proclamar lo hemos escuchado estos días pasados, ayer y antes de ayer. En él Jesucristo, gracias a las preguntas de los apóstoles Tomás y Felipe, nos dice que Él es el camino que nos lleva a la vida, a la verdad de Dios, a Dios mismo y a la vida eterna. Jesucristo nos lleva constantemente a cada uno de nosotros, a la Iglesia. Jesucristo está sentado a la derecha del Padre, como decimos, pero está con nosotros también sacramentalmente, y Él es el que conduce la Iglesia en cada tiempo, en cada momento de la historia, y conduce también la vida de cada uno de nosotros, de sus discípulos. Él nos da también la palabra de Dios que nos ilumina, porque Él es la palabra de Dios, y Él hace en nosotros las obras de Dios, esas obras que Él quiere que practiquemos en nuestra existencia. De esto es una muestra lo que escuchamos en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es un fragmento muy interesante porque, primero, el libro de los Hechos de los Apóstoles, como sabéis, contiene la primera evangelización de la Iglesia, el comienzo de la Iglesia,
Cuando la Iglesia, digamos, es dada a luz, mejor dicho, es creada por Dios el día de Pentecostés y comienza ese camino que es la Iglesia cristiana y que va creciendo. Dice, el número de los discípulos crecía. Dice el libro de los Hechos que la primera comunidad, el principio del todo, eran 120 cristianos nada más. Pero rápidamente fue creciendo y se unieron a la Iglesia miles de personas. Y eso, pues, creó dificultades. Como siempre ocurre, que cuando una cosa, pues, es pequeñita, pues es fácil ponerse todos de acuerdo, tener, como dice, un solo corazón, una sola fe, un solo sentir, pero cuando la Iglesia creció, comenzaron, dice este fragmento de los Hechos de los Apóstoles que escuchamos, dice, comenzaron las murmuraciones. El Papa Francisco nos habla mucho de las murmuraciones en contra, pero se ve que esto es una tradición de la Iglesia porque ya desde el primerísimo momento empiezan estas quejas, disensiones, que no están de acuerdo unos con otros. Y dice que estas murmuraciones, estas quejas, estas disensiones se produjeron porque había dos grandes grupos. Unos eran los judíos de lengua griega, es decir, que procedían de la diáspora, que habían nacido fuera de Jerusalén y habían crecido en una cultura, en una mentalidad, en un ambiente helenista. Y los otros eran de lengua hebrea, probablemente más bien de lengua aramea, que estos eran judíos palestinenses, como Jesús y los apóstoles, que habían nacido y crecido en Palestina, en Judea, y tenían una mentalidad, una cultura, pues muy circunscrita a todas las tradiciones jerosolimitanas. De manera que eran dos grandes grupos de cristianos que, siguiendo todos a Jesucristo, pero cada uno tenía su mentalidad, se expresaba en la lengua, la diferencia de lengua, y tendrían también pues sus distintas formas de ser, de vivir, contrastaban unos con otros. Y la cosa llegó al límite cuando se expresó, digamos, esa diferencia en la atención a los pobres, dice, a las viudas. Las viudas eran las personas pobres de la comunidad, que dependían de la comunidad para su sustento. Y entonces aquellas personas pobres de los helenistas no eran tratados igual que los de los hebreos. Había diferencias. Y esto ya fue lo que colmó el vaso. Ahí empezó, digamos, el enfrentamiento. Este hecho fue también muy importante porque significó una innovación en la Iglesia. Lo primero, porque se vio que la Iglesia no era solo de unos, los de Judea, los hebreos, sino que en la Iglesia hay desde siempre diferencias. La Iglesia no es uniforme. Y lo segundo, porque dio motivo para que Pedro y los 12 instituyeran una cosa nueva que no existía: los diáconos. ¿Quiénes eran los diáconos? ¿O para qué fueron instituidos los diáconos? Pues eran los administradores de los bienes de la Iglesia. Eso fue la misión fundamental de los diáconos, de los servidores de la mesa en donde se distribuían los bienes en la comunidad cristiana. Y dice que eligieron 7 que tuvieran estas condiciones: personas de buena fama, llenos de Espíritu Santo, y de sabiduría, de prudencia. Para ser administrador en la Iglesia hay que tener esas 3 cualidades, parece ser, dice la palabra de Dios: buena fama,
Espíritu Santo, Espíritu de Dios y sabiduría y prudencia. Y así comienza algo nuevo en la Iglesia. Y dice, pareció bien a todos. Esos 7 diáconos, esos 7 servidores, después aparece el orden que se llama de los diáconos. Hay una discusión si los diáconos forman parte o no del sacramento del orden. Yo de hecho creo que no, que el diaconado es un sacramental, pero no es propiamente un sacramento. Pero bueno, no voy a entrar en esa discusión teológica sacramental. Pero lo cierto es que tienen un gran papel como servidores de la Iglesia, de la comunidad cristiana. Y esa innovación da lugar a que en la Iglesia aparezcan siempre cosas nuevas, en cada época, en cada momento. ¿Esto para qué nos sirve a nosotros? Pues nos sirve para ver que en este Kairos en que estamos viviendo, en este momento especial de la historia de la Iglesia que es conducida por Cristo en el camino del Evangelio, ha de renovarse, ha de reformarse, ha de purificarse espiritualmente, una Iglesia más evangélica, más espiritual. Y en segundo lugar, que la Iglesia en este momento de nuestra historia está llamada a hacer las obras de Cristo, a dar el testimonio de la caridad cristiana, con los más pobres, con los más necesitados, sean griegos o sean hebreos, quiere decir, sean quienes sean. La Iglesia ha de dar el testimonio de Cristo fundamentalmente con los pobres, porque los que son pobres de espíritu, los humildes, de ellos es el reino de los cielos.